Tarde saludo a Leonel Fernández, director de Incidencia en Políticas Públicas del Observatorio Nacional Ciudadano. Leonel, muy buena tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adán? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. ¿Qué tal te va? Gracias, bien. Hablar de nuestro tema del día que estamos abordando aquí en Mega Noticias, las armas, el tráfico de armas y el daño que le hacen precisamente esta ilegalidad, este contrabando y pues también la pues reticencia de ciudadanos a de manera legal obtener una arma con permiso de Sedena. ¿Ante qué problemática estamos? ¿Qué ha dejado estos años de esta introducción ilegal de armas en nuestro país, Leonel? Podemos afirmar, sin lugar a duda y con bastante evidencia, que junto con la corrupción, el tema del tráfico de armas en México es uno de los principales problemas. Porque este no es solamente un delito por sí mismo, no solamente es el hecho de que las personas puedan adquirir armas de manera ilegal, sino que es la herramienta básica, podemos afirmar que la materia prima para la comisión de prácticamente todos los otros delitos. México tiene una tasa de víctimas de homicidio por arma de fuego bastante alta con respecto a otros países, inclusive Estados Unidos, a pesar de lo que vemos ahora en el caso de la primaria en Texas, de alrededor del 80%, es decir, entre 7 y 8 de los homicidios en México se cometen con arma de fuego. Y esto hemos visto que ha avanzado. Alrededor de 1997, 2000, al principio del siglo, cuando se empezó a medir el tema de incidencia delictiva, hablábamos que solamente 4 o 5 de cada 10 homicidios eran cometidos con arma de fuego. Ahora vemos que esto está aumentando de una manera rápida, junto con la misma tasa de crecimiento del homicidio. Sin qué decir sobre los feminicidios, los casos de violencia familiar en muchos casos se cometen con armas de fuego, y es una herramienta que permite que el crimen organizado, por supuesto, tenga poder y que en ocasiones esté mucho mejor preparado tácticamente que las mismas fuerzas de seguridad, que el mismo caso de las policías municipales y estatales. El reducir realmente este problema, el implementar políticas públicas para reducir desde la entrada de las armas de fuego, ni qué decir de la compra y del tráfico interno, sería un primer paso, un necesarísimo primer paso para poder empezar a combatir de manera real, más allá de estrategias que solamente se refiere al nombre, al cambio de nombre y instituciones, para combatir de manera real el tema del crimen organizado, que por ahora es el que más afecta a nuestro país. Sin embargo, vemos que la gran mayoría de las acciones están encaminadas simplemente a los famosos trueques o cambios de armas en algunas de las ciudades y nada más. No vemos que existe una buena política que tenga un involucramiento profundo de las aduanas, de entender cuáles son las rutas de tráfico, de entender cuáles son los puntos calientes en donde se venden y poder hacer acciones relevantes al respecto. Mientras no veamos un cambio de paradigma en la política pública respecto de las armas, va a ser muy complicado que la violencia baje en nuestro país. Oye, Leonel, ¿y por qué parece, o todo indica que a nuestro socio principal y Estados Unidos, y que tenemos una frontera enorme con ellos, como que parece que no le interesa frenar este contrabando y tráfico ilegal de armas? Ellos son los principales proveedores de armas que entran de manera ilegal a nuestro país. ¿Por qué parece que no le interesa? Le interesa mucho que no haya tráfico de aquí hacia allá, pero de allá hacia acá no parece tocarse mucho el tema. Aquí tenemos que entender que la capacidad de lobbying de la Asociación Nacional de Rifle, que es de la organización principal que aglutina a todos los constructores, proveedores y vendedores legales de armas en Estados Unidos, tiene un poder bastante fuerte en el Senado de Estados Unidos. Lamentablemente, las armas entran de manera ilegal a México, pero se adquieren de manera legal en Estados Unidos, se mueven de manera legal. Es bastante fácil, lo hemos visto con la lamentable tragedia en Texas, que un muchacho de 18 años con problemas probados de salud mental, de depresión, puede adquirir armas de alto calibre, armas de asalto, que en México diríamos que son de uso exclusivo del ejército, de una forma prácticamente anónima. De la misma forma se hace la gran cantidad, las miles y miles de armas que llegan a nuestro país. Se consumen de forma legal, se adaptan de forma legal, pero pues, no hay un ingreso ni un control de ingreso. Mientras este lobbying tan fuerte siga en Estados Unidos, va a ser muy poco probable que nuestro vecino del norte tenga interés en disminuirlo. Lamentablemente, así como en muchas partes del mundo, incluido nuestro país, la polarización de la política norteamericana tiene un papel fundamental, juega un papel importante en esta decisión.
Ya existen algunas leyes que están ahí on hold en el Senado de Estados Unidos esperando ser ratificadas, pero los 50 senadores republicanos que tienen asociación y tienen hasta una calificación que la Asociación Nacional de Rifle les otorga, pues están protegiendo sus intereses políticos y que en este caso son los intereses comerciales y económicos de las grandes empresas, del gran mercado que existe en armas. Mientras no estén dispuestos a sacrificar cierta parte de esta cuestión política y esta cuestión empresarial o comercial, pues seguiremos pagando el costo principalmente los mexicanos. Sí, y aquí yo te preguntaría si esta situación veremos en los siguientes años que baje la incidencia de introducción de armas, y lo digo por esta situación de las demandas internacionales que ha interpuesto nuestro país en contra de los principales fabricantes de armas de fuego. ¿Impactará de alguna manera para disminuir esta situación? A corto plazo vemos que es difícil. Conforme hemos ido siguiendo el juicio y un poco la comunicación que han dado los jueces en Estados Unidos, tal parece que no va a ir por un buen camino. Sin embargo, se ha sentado un precedente. Y es importante entender que este precedente ha resonado en Naciones Unidas, en la Oficina contra la Droga y el Delito, en la Convención del Tratado de Crimen Organizado, contra Crimen Organizado, y puede ser que a un mediano o largo plazo veremos que este tipo de acciones se repliquen, tengan más fuerza e incluso se pueda replicar internamente. Es mucho más fácil que si una de este tipo de demandas sucede en Estados Unidos, tenga mucho más impacto para poder disminuir. Lamentablemente no vemos que esta sola acción vaya a disminuir a corto plazo. Mientras no existan controles más estrictos en México, en las aduanas principalmente, y en la identificación de rutas, una política pública específica al respecto, vamos a ver que los próximos 5 o 6 años va a ser difícil que veamos disminuir ese tráfico. Lamentablemente no es cuestión de hacer o utilizar la tragedia como un trampolín para mejorar política pública, pero si la tragedia en Texas no es suficiente para que los legisladores norteamericanos realmente cambien su opinión al respecto y para que en México nos demos cuenta que de mantenerse este esquema de proliferación de armas podemos estar en casos similares en no mucho tiempo, pues no veo lamentablemente por dónde pueda mejorar esta parte. Armas por juguetes o dinero en algunas poblaciones que realizaba la Sedena, ¿servían de algo? ¿Sirven de algo? La verdad es que tienen muy poco impacto. Sirven en el sentido de que se pueden prevenir y evitar o disminuir ciertos tipos de accidentes o cierto tipo de delitos menores, pero quien tiene un arma y se dedica al crimen va a ser muy difícil que ceda su arma, su herramienta de trabajo por juguetes o por despensas. La gente que voluntariamente entrega estas armas es la gente que de todos modos no lo iba a utilizar, que no la utiliza para cometer delitos, que no está involucrada con el crimen organizado y que en verdad es una cuestión que tenga ahí por herencia o por algún tipo de cultura, pero no tiene un impacto en la delincuencia. Puede servir para prevenir, como te mencioné, algunos casos de suicidio, algunos casos de accidentes o de violencia familiar, pero nada más. Y lamentablemente son los menores en nuestro país. Pues Leonel Fernández, director de Incidencia en Políticas Públicas del Observatorio Nacional Ciudadano, te agradezco mucho esta conversación, estos minutos con Mega Noticias MX.